La Casa Universitaria del Libro presenta Especiales de Invierno. El planeta. ¿Por qué importa hablar sobre el medio ambiente y la biodiversidad? Hoy tocaremos uno de los asuntos más relevantes, que es la situación del medio ambiente y la vida en el planeta que habitamos. Nadie mejor que el doctor Sarucán para conducir esta conversación. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es ex rector de esta casa de estudios, director de la Academia Mexicana de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias y Artes, en fin, un currículum verdaderamente brillante. También fue el fundador y coordinación nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, pues fue el fundador y es autor de más de 190 trabajos, varios libros publicados. Hace 2 años, en plena pandemia, tuve la oportunidad de conversar con el doctor Sarucán sobre ese hecho inédito que nos estaba poniendo a todos frente a serios cuestionamientos sobre nuestra responsabilidad hacia el planeta. Fue una larga entrevista que se publicó en el periódico Milenio, por ahí debe de estar colgada, como se dice en la red, y en esta conversación me dijo algo que se me quedó grabado en la mente. Me dijo: ninguna generación antes que la presente ha tenido tanta información como la que tenemos para saber cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo. Ninguna generación en el futuro va a tener el tiempo para actuar como lo tenemos nosotros. Yo creo que esto debería hacernos pensar seriamente acerca de nuestra responsabilidad con el planeta y con las especies que lo habitan. Agradezco al doctor Sarucán haber aceptado esta invitación a la Casa Universitaria del Libro para abrir la conversación y crear conciencia de este tema fundamental. Doy la bienvenida a nuestro público que está conectado a través de nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo esta presentación del doctor Sarucán. Y pues, doctor, lo invito a que comencemos esta charla. Gracias. Yo agradezco la invitación de la directora de la Casa del Libro, a Guadalupe Alonso, con la que he tenido una amistad larga, no vieja, larga, nada más. Y estar aquí en este edificio tan bello que la universidad tiene en la colonia Roma. Yo no sé si quienes están sentados hasta atrás van a ver bien. Hay algunas gráficas y cosas de este tipo que a lo mejor los números y las cosas... Acérquense ahora que tenemos oportunidad de estar hasta adelante. Bueno, gracias. Bueno, Guadalupe hizo mención a algo con lo que casi siempre acabo, que es esto de ninguna generación en el pasado, ninguna absolutamente, tiene acceso a tanta información sólida. También hay mucha basura en los medios, en Internet, pero a buena información sólida, objetiva, que realmente le dé a cada quien que entra a esto una buena idea de qué es lo que está pasando en el planeta. Y cuando digo qué es lo que está pasando, es para que más bien debería decir qué es lo que estamos haciendo todos los que estamos aquí. Esto no es el ejercicio de alguna agencia malévola que nos está produciendo tantos problemas, es la suma de lo que cada uno de nosotros hace cada día en términos del uso de la energía y en el uso de los recursos, porque cada una de estas cosas tiene un impacto enorme. Yo voy realmente a sintetizar los resultados. Podía yo entrar a cómo es que esto pasa, pero estaremos aquí 2 días en conferencias y no es la idea. Así que empezaré con este asunto. Hay una cosa que se llama cambio ambiental global, y no nada más
cambio climático. El cambio climático es una cara de esta medalla o de esta moneda que tiene dos caras y que están tan relacionadas como la cara de la moneda está relacionada con la otra cara de la moneda. Es por un lado el calentamiento global, que le llamamos cotidianamente cambio climático, pero que tiene un montón de facetas y de formas y expresiones, y por otro lado es la pérdida de la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Pues es la naturaleza. Nosotros somos parte de ese elemento llamado naturaleza. No hemos sido puestos aquí por alguna razón divina que nos aloja en el planeta Tierra. Hemos sido productos del proceso de evolución orgánica de hace 4.000 millones de años, y por eso tenemos una afinidad enorme a toda esa naturaleza y la necesitamos. Lo que pasa es que también el crecimiento de las poblaciones urbanas, ahora el 20 y tantos % es rural y el 78% es nace, vive, se casa, vuelve a tener hijos en las ciudades con un contacto muy, si es que lo tiene, muy superficial con lo que es la naturaleza. Digo esto porque realmente el cambio climático ha sido un tema más sexy que la pérdida de la biodiversidad, por una serie de razones, porque los efectos son inmediatos. Una inundación tiene efectos inmediatos, arrastra todo, la gente se ahoga, etcétera. O una sequía muy intensa también tiene problemas sobre la producción agrícola del momento, mientras que la pérdida de la diversidad biológica, no se nota, y menos se nota todavía en las ciudades. Las ciudades sí sienten el cambio climático, lo que no sienten es la pérdida de esa diversidad biológica. Y lo que quisiera yo transmitirles ahora es la total dependencia que todos tenemos de esa naturaleza, ¿no? Basta con decir que todos los días comemos naturaleza, comemos biodiversidad, no comemos tornillos y tuercas, son elementos que están en la naturaleza, que han tenido un desarrollo similar al nuestro a lo largo de miles de años o cientos de miles de años o millones de años, depende de quién estamos hablando. Y esa conexión no la tenemos clara en nuestra vida diaria, porque muchas de las cosas que recibimos, y ya lo verán, de esa naturaleza, son cosas que las tomamos rutinariamente, como el sol que sale del cada mañana a X hora, depende de a qué latitud está uno, y que lo damos por hecho. Pues el sol sale dentro de media hora y sale dentro de media hora. Nunca nos ha pasado que el sol no salga de ahí, afortunadamente, pero ese es un fenómeno natural, obviamente en una escala galáctica prácticamente, pero los fenómenos que tenemos en la Tierra son muy locales y estamos acostumbrados a tenerlos ya diario, como si fueran gratuitos o alguien se encargara de dárnoslos. Y sí, alguien se encarga, se llama naturaleza la que se encarga de esto. Debiera pasar ahora. ¿Por qué no pasa? ¿O es esta? Estoy picando esta. Ah, no es aquí. No, está bien, pero debo picar aquí, no acá. No, en cualquiera está bien. Bueno, es que no lo sé. Ya, gracias. Sí, yo sé. Eso es lo que hacía. Bueno, ahí están, es un resumen de
de qué está involucrado en lo que está pasando en la Tierra. Hay unos elementos que llamamos elementos o factores raíces de cambio, que son esos que están a la izquierda de la pantalla y que son enormemente importantes. El primero es el del tamaño de la población. Nuestra especie ha crecido exponencialmente. Por ahí de los 40 éramos a lo mejor unos 3.000 millones, ahora somos 8.500 millones de habitantes en el planeta. No voy a entrar a cuestiones que tienen que ver con la regulación de esto, no es el momento, porque si tienen interés podemos hablar de ello. Y muy ligado al tamaño de la población está qué tanto demanda cada una de las personas que estamos en el planeta. Obviamente eso cambia muy fuertemente. Las gentes que viven en zonas rurales muy abandonadas, muy lejanas, en este país y en muchos otros países, tienen una demanda sobre recursos muy pequeña. Pero quienes viven en grandes conglomerados urbanos, ¿no? México es uno de ellos, Nueva York o París o Londres, tienen un nivel de demandas totalmente diferente. Y hay razones para ello, pero también hay razones de por qué esa demanda puede ser educada, puede ser seleccionada por cada uno de nosotros. Les recuerdo que el poder más grande que tenemos los seres humanos y los miembros de un país es que somos consumidores, y como consumidores podemos exigir y podemos seleccionar y diferenciar entre lo que quiero comprar y lo que no quiero comprar. Esto hace una diferencia muy grande en o puede hacer una diferencia muy grande en ese nivel de demandas. Una gran población con un incremento también exponencial de las demandas per cápita es un factor absolutamente crucial en lo que ha estado pasando en el planeta. Bueno, sería interesante que sepan ustedes cuántos Homo sapiens. Nosotros somos Homo sapiens. Yo a veces pregunto, ¿quién siente o piensa que es parte del reino animal? Y la gente se queda viendo una a la otra y de repente se levantan una o dos manos. No lo quiero hacer aquí, pero seguramente casi pasaría. No tenemos noción de que somos producto de ese proceso de vida en el planeta, de que hemos evolucionado. Nuestra especie Homo sapiens, otra vez, lleva presente en el planeta un pestañeo en el tiempo, digamos, cósmico del planeta, 200.000 años. Y en esos 200.000 años hemos generado en ese proceso de evolución orgánica y de evolución cultural, porque la evolución cultural ha sido un invento de nuestra especie, hemos logrado generar toda una serie de cuestiones de tecnología, de avances que han sido en parte también responsables del crecimiento poblacional. Las medicinas, los estándares de salud en las poblaciones han hecho una reducción en la mortalidad infantil. Primero, en la de las gentes, la gente vive muchos más años. La esperanza de vida en 1940 era aproximadamente 40 y tantos años, ahora en México, y ahora es como 72, 76 años, dependiendo si uno es hombre o es mujer. Eso se ha logrado fundamentalmente por ese desarrollo o esa evolución cultural, pero también se han desarrollado una serie de avances que podría yo llamar o de tecnologías que han generado un problema realmente muy grande en el planeta. Nosotros ahora somos alrededor de 8.000 millones en el planeta, lo que es una parte pequeñísima de los 100 y tantos mil millones de personas que han vivido, de personas, voy a decirlo, ¿sí?, de Homo sapiens que han vivido en este planeta.
no llegamos de golpe, tenemos cientos de miles de años, millones de años de evolución, hasta que llegamos a la formación de los homínidos y de ahí, obviamente, Homo sapiens. Una de las especies más cercanas a nosotros, que es Homo erectus, obviamente se conoce por fósiles que se han desenterrado, estuvieron presentes 2 millones de años antes que nosotros. Ya no hay Homo erectus en el planeta. Algo pasó, algo hicieron, que esa especie ya no existe. Y lo que quiero marcar es que de esos 200,000 años, yo diría que una fracción pequeñísima de tiempo, los últimos 150 años, que es una fracción chiquita de esos 200,000 años, hemos modificado el planeta como ninguna otra especie lo ha hecho. En algunas cosas para bien, en algunas, muchas otras para dañar ese entorno del que dependemos, es decir, nos estamos cavando el suelo en muchos sentidos. ¿Están seguros que esta flecha sirve? Ya, bueno. Estos son unas... Ahora se está moviendo sola. Estas son unas gráficas, por eso decía que sería conveniente que algunos que estaban muy lejos y no los podían ver vinieran. Es una pantalla de 4 o 5 que les puedo presentar en donde toda una serie de factores han ocurrido de tal manera que llevan a este problema que tenemos. Desde luego el crecimiento humano, el crecimiento de las personas, poblacional, pero también cuestiones como el incremento de gases de efecto invernadero, particularmente CO2, que es el más común, pero no es el más malo. Hay otros que son peores, como el metano, por ejemplo, que es 5 veces más opaco a la radiación infrarroja que sale del planeta, etcétera. Todas estas son muestras muy claras de que hemos tenido unas tendencias muy negativas a la salud del planeta y en algunos casos a la salud humana, a nuestra salud. Déjeme tocar muy brevemente qué ha pasado con el clima en el planeta. Eso que ven ustedes ahí en azul que se desvanece es la atmósfera del planeta. Y como pueden ver simplemente por la curvatura del planeta, pues realmente es muy delgadita. Muchos equiparan esta capa de atmósfera alrededor del planeta como si ustedes metieran una naranja en una cubeta de agua y la sacaran. La película de agua que queda pegada a la cáscara es equivalente al grueso de la atmósfera en la Tierra. Es realmente muy pequeñita y ahí es donde pasan muchos de los fenómenos que son responsables del cambio climático, del calentamiento, de las sequías, etc. Esto que les voy a pasar aquí, si puedo, sí, espero que sí puedo. Aquí está. Es una historia de cómo se ha incrementado el CO2. Perdón. No sé por cómo se queda aquí. Ya. Ahí va. No sé si alcanza a ver la línea, pues son líneas muy delgaditas para esto. Es la manera como el CO2 se ha ido incrementando a partir de 1978, que son mediciones ya con aparatos que no mienten, digamos, en ese sentido. Y luego sigue creciendo hasta el presente y van a ver ahorita una gráfica de dónde estamos en este momento en el término de concentraciones de CO2. Pero después lo lindo es que esto se empieza a ir para atrás con datos
que son proxies de qué cantidades de CO2 habría en la atmósfera, hasta aquí, que es el tiempo antes de la revolución industrial, que eran 250, 270 partes por millón. Partes por millón es la concentración de algo en un volumen. Puede ser en agua, puede ser en el aire. Y después viene toda una parte de mediciones que se han hecho con cilindros de hielo de la Antártida que van hasta 800,000 años atrás. En ningún momento, si pudieron ver esto, hay una concentración de CO2 parecida a la que tenemos en este momento. Eso quiere decir que es una acción generada por la actividad humana y que por lo tanto tenemos que realmente ver qué pasa. Esta es una gráfica del observatorio en Mauna Loa, que está midiendo diariamente la cantidad de CO2 que existe. Es un lugar muy aislado en el Pacífico y que no tiene interferencias con industrias ni nada. Y ya estamos en 420 partes por millón. Empezamos en 270, más o menos, 215, al momento de la revolución industrial, y casi hemos duplicado esa concentración en la atmósfera. Los gases de invernadero, muy rápidamente, es lo que hace, por ejemplo, el techo del coche que ustedes tienen o en el que viajan, que el calor entra por los vidrios, pero ya no sale de la misma manera y el coche se calienta horriblemente. Ese es el efecto que se hace con los gases que producen este efecto. Esta es una imagen que acaba de salir del mes de junio de este año, como el junio más caliente que se ha registrado con aparatos nunca antes. ¿Sí? Y ustedes pueden ver por la intensidad del color rojo, en algunos casi negro, las zonas que sufrieron mucho más. Esto está a nivel del mundo, pues si lo pongo a nivel del mundo, México queda chiquito y no lo notan. Quise tomar nada más esta parte de América Latina y ustedes deben haber sufrido y sentido esos calores extraordinarios, pero también démonos cuenta que los que estamos en estas condiciones podemos movernos, irnos a zonas más altas y más frescas, o tener aire acondicionado y prenderlo, pero 2/3 de la humanidad, es decir, alrededor de 2.500 o 3.000 millones de personas, no tienen estas posibilidades, están absolutamente marginados en el acceso a la energía, que es lo que se requiere para tener un aire acondicionado, y por lo tanto el impacto sobre las poblaciones vulnerables como estas es gigantesco, hay gran mortalidad, pero incluso en las poblaciones de ciudades desarrolladas hubo una mortalidad muy alta debido a los golpes de calor que se han puesto aquí. Pero esto no es nada más en la tierra, es también en el mar. Esta es una gráfica que les da el calentamiento del mar. Está en grados Fahrenheit, pero la tendencia es muy clara. La línea blanca de arriba es lo que hubo este año de aumento del calor en el mar, comparada con muchos años, y la línea azul que está abajo es el promedio de 10 años de temperaturas del mar comparado con esto. ¿Qué pasa cuando se calienta el mar? Uno dice, bueno, pues es más lindo, vamos a bañarnos en mares más gratos a la hora de las vacaciones. Bueno, lo que pasa es que hay dos elementos. Primero, que todos los organismos que están en el mar, que están acostumbrados a otras temperaturas, sufren y muchos de ellos mueren. Y el segundo es que las características físicas del agua se modifican. Y entonces las corrientes que hay en el mar, que tienen muchísimo que ver con el movimiento también de los climas y de las atmósferas, se modifican también muy fuertemente. Entonces hay una combinación de factores aquí
que realmente producen problemas muy serios. ¿Cuáles son las fuentes de emisión, digamos, de esto? Bueno, la primera de ellas es la agricultura, es la producción de alimentos. Por eso digo que todos tenemos un papel en esto. ¿Qué alimentos escogemos para comer? Perdón que lo diga. Tiene que ver con esto. Hay datos, no tengo aquí la gráfica porque si no, no acabaría nunca, en que un filete de res de 250 gramos, que no es mayor cosa, requiere de 7 kilos de granos de maíz y 700 litros de agua para producirse. ¿Quién en su sano juicio llega a un restaurante argentino y pide 7 kilos de maíz y 700 litros de agua para comer? Ha habido un proceso, obviamente, de transformación de esto, pero es un proceso que tiene costos ambientales muy grandes por la deforestación que hay, por las emisiones de metano de las vacas cuando están rumiando, etcétera, que generan problemas muy serios. Después de eso, pues está también las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso es CO2 nada más. Cuando, por ejemplo, se deshace uno de la basura, bueno, esa basura está al irse descomponiendo, generando también CO2, etcétera. O sea que hay una serie de componentes ahí realmente muy importantes. Algunos hechos nada más para que realmente entiendan qué diablos está pasando con nuestra atmósfera. Todos los años la tasa de aumento, que es, por ejemplo, la tasa de aumento de los réditos en el banco, cada año es X% y va aumentando el depósito, la inversión que uno tiene. Bueno, aquí la tasa de incremento del CO2 no ha parado desde el tiempo de la revolución industrial. Cada año es mayor, un poquito mayor, pero cada vez mayor. Y esto se sigue haciendo a pesar de todo lo que oyen ustedes acerca de los problemas de cambio climático, acerca de todas las reuniones de los países para ver qué pueden hacer. Bueno, el desarrollo industrial, el desarrollo de la vida de la gente que requiere de transportes, etcétera, tiene un elemento de emisión aquí muy importante. Y también el hecho de que cada molécula de CO2 que llega y se queda allá arriba, se queda por un siglo, de tal manera que hay una inercia gigantesca en el depósito de esos gases de efecto de invernadero. Y la gente no entiende que el problema del cambio climático no es nada más que tenemos un año de calores o un año de sequías o un año de muchas lluvias. Es que está surgiendo de un fenómeno físico que tenemos encima del planeta que nosotros hemos generado, básicamente, y que nos puede seguir afectando a menos de que tomemos medidas realmente muy serias. Y desde luego ahorita verán, no quiero dar una idea tan pesimista, hay cosas que pueden salir bien. Esto que ven aquí a la izquierda es el agujero de ozono. Por lo menos los de más edad aquí sabemos qué significa eso, que fue producido por el uso de los propulsables estos de CFCs que usaban las señoras para el cabello o para las axilas, en el caso de los desodorantes, o para los aparatos de aire acondicionado. Se usaban unas cosas que se llaman clorofluorocarbonos, que eran muy fáciles de producir, pues se producían, y nadie se daba cuenta qué diablos estaba pasando. Y traigo este ejemplo porque me parece muy importante, hasta que un mexicano, Mario Molina, en Estados Unidos, con un señor de la Universidad de California, Sherry Rowland, encontraron que era las emisiones, la cantidad de CFCs que se estaban yendo a la atmósfera, que producían
que el ozono se desarticulase completamente, y eso significaba una entrada de rayos ultravioleta muy intensa, particularmente para los polos, el polo norte, el polo sur, es decir, las latitudes más altas de la Tierra, las latitudes más bajas. Fue tan claro el ejemplo que pusieron que hubo un cambio de política, de qué elementos, qué químicos se iban a usar para esto. Se hizo la transformación industrial y ahora se ha ido reduciendo con eso el agujero de ozono, al grado de que por ahí de la mitad del siglo o una cosa así se habrá cerrado completamente a como era antes. Esto es un logro enorme y yo lo digo con mucho orgullo porque un químico mexicano, Mario Molina, que estudió en la UNAM, y luego se tuvo que ir a Estados Unidos para poder tener acceso a la información que le permitía hacer esos estudios. Encontraron este asunto, pero ninguna otra cosa que haya salido de tantas COPs, se llaman las convenciones de los países, han tenido un resultado como este. A pesar de eso, pues, estamos teniendo los cambios que les he narrado. ¿Qué pasa con la biodiversidad? Bueno, ustedes han oído que México es un país megadiverso, seguramente. Casi todos los diputados nuevos, no importa de qué partido son, ya saben que México es un país megadiverso y lo dicen, se les llena la boca de esto. Yo creo que no tienen mucha idea de lo que están mencionando. Esa naturaleza, esos ecosistemas, a ver, la naturaleza en el planeta está organizado en algo que llamamos ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Pues es un bosque de pinos, por ejemplo, en Salazar, o un manglar en la costa de Campeche, o un bosque o una selva que ya casi no existen, en Chiapas o en el Amazonas, o un bosque de encinos y de pinos. Y todas esas comunidades que reconocemos, los pastizales, etcétera, son elementos que llamamos ecosistemas, y un ecosistema no es más que una casa ecológica, en donde los organismos pueden vivir, desarrollarse, evolucionar, etcétera. No hay posibilidad de vida fuera de esos ecosistemas, es decir, sería cuestión de que los organismos estarían nada más un poco de tiempo hasta que se murieran, porque no pueden tener los alimentos, no se pueden reproducir, etcétera. Esos ecosistemas son los que nos proveen de esos servicios a los que yo les decía que estamos acostumbrados a recibir todos los días, ¿no? ¿Cuál es el más importante? Oxígeno. ¿Estarán ustedes dispuestos a no tener oxígeno en este planeta? Y ese oxígeno se produce por todas las plantas verdes en la tierra y en el mar, porque hay muchísimas algas y hay muchos organismos que fotosintetizan, es decir, que toman los rayos solares, absorben el CO2 y emiten oxígeno en el proceso de producir alimentos, nada más. No es nada más un servicio filantrópico el que hacen las plantas verdes, sino es una cuestión que además nos da los alimentos de los que dependemos y de los alimentos de los que dependen todas las especies que están, con las cadenas tróficas que se arman. El otro es agua. Las plantas no producen agua, pero protegen el agua que cae de las tormentas, de los ciclones y demás, por la cobertura vegetal de las zonas altas, que hace que la fuerza del agua con la que cae, y ustedes habrán visto unas buenas lluvias recientemente, no se lleve el suelo que está desprotegido. Con la protección el agua entra y se filtra lentamente a los manantiales, a los caudales que van y alimentan ríos y lagos de los cuales dependemos para el agua. Por eso yo siempre digo que las fábricas de agua, en un sentido, son las montañas cubiertas de bosques, no las montañas pelonas, porque las montañas pelonas no tienen ninguna capacidad de retener el agua para después poderla usar. Y cuando uno quita
un pedazo de selva, por ejemplo, en las montañas, en Chiapas o en Oaxaca, el suelo va a dar con toda el agua en 3 horas o 4, depende de qué tan lejos están del mar, al mar. Y entonces se pierde el suelo y se pierde el agua que podíamos haber retenido para tener acceso a ella. Y hay otras cosas, los alimentos, básicamente. Y son estos que están marcados aquí con ¿dónde se ve? Ahí está. Que les damos un valor, porque sabemos que cuesta el kilo de maíz o el kilo de jitomate, o son productos de la naturaleza, de los ecosistemas agrícolas, que han sido creados justamente por la gente, por la humanidad, por los grupos étnicos hace miles de años. Eso tiene un valor porque tiene un trabajo humano metido y entonces eso pues, obviamente le da un valor a las cosas, pero ¿por qué no valoramos las que son ahí, que están por sí mismas y que la naturaleza mantiene permanentemente? Algunas cosas aquí ya han ido cambiando, pero el hecho es que no hay una idea clara de por qué es importantísimo mantener los bosques y las selvas y los manglares y los pastizales naturales a como dé lugar, porque esto es lo que mantiene el equilibrio, que mantiene la vida en este planeta, incluidos nosotros. Otro muy importante es salud, no nada más con las plantas medicinales, ciertamente eso es importante en muchos países, aquí los han despreciado enormemente la industria farmacéutica y los laboratorios y los médicos, pero 80% de la población del mundo usa plantas medicinales para, por lo menos en una fase de su curación, poder mejorar. No, aquí me refiero a la salud en algo que vivimos y de la que estamos saliendo apenas ahora, las pandemias. Cuando una selva o un bosque se empieza a fragmentar, a quitar, a perder y se hacen pedazos de selva, por ejemplo, los depredadores mayores, voy a usar el caso de México, jaguares, ya no tienen el ámbito para poder cazar y alimentarse y tener crías, etcétera, porque ya no les alcanza el espacio, ¿no? Tienen que moverse, irse a otros lados, y si no encuentran otros lados, bueno, acaban muertos en algún lugar o los matan. Eso produce un cambio en cada uno de los cachos de ecosistemas que quedan, en que los herbívoros, venados y otras cosas de este tipo, aumentan porque ya no tienen depredadores. Al no tener depredadores se acaban una buena parte de la vegetación que también servía para otros animales. El hecho es que en esa caída de dominó, en la parte final, lo que dominan son roedores. Y los roedores son los sitios preferidos por los patógenos que nos afectan. No porque lo sepan, sino porque la mayor parte de las pandemias que hemos tenido vienen de eso. La más notable, bueno, la que tuvimos ahora fue notabilísima, pero es porque un virus en este sentido fue transmitido a animales que comen y la gente se comió los animales, salió el COVID y de ahí se dispersó en la especie humana, como sabemos, no les voy a contar esa historia. Pero la peste negra, la peste bubónica, era cuando las poblaciones muy pequeñas de Europa, del norte de Europa, vivían en los bosques, tenían que cortar los bosques para poder tener leña para calentarse, para tener leña para construir sus bosques, etcétera. Y lo que hacían era depredar eso porque era el recurso que tenían a la mano, no les quedaba de otra. Afortunadamente las poblaciones eran muy chiquitas, pero de ahí tenían contacto con las ratas. Y las ratas tenían pulgas, y las pulgas tenían Yersinia pestis, que es la bacteria que produce la peste negra o la peste bubónica. Y como esto, todas las demás pandemias que hemos tenido, chikungunya, ebola, etcétera, han surgido de esta manera, por el enorme desequilibrio que se genera por la
por la actividad humana sobre los ecosistemas naturales, ¿no? Déjenme contarles cómo está el asunto del agua. Esto que tienen aquí es un ejercicio que hicieron los investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Yo siempre pienso que a lo mejor en una de esas tardes que tomaban cervezas a alguien se le ocurrió decir, ¿por qué no vemos qué tanta agua hay en el planeta? ¿Por qué no calculamos con la mayor precisión que es dable cuánta agua hay en el planeta? Y entonces es lo que hicieron. Y calcularon todo el agua del mar, el agua de los ríos, el agua de los lagos, de los glaciares, de la Antártida, del Ártico, etcétera. Y también el agua que está en nosotros. Nosotros tenemos agua en nuestro cuerpo. Hay algunos organismos que son 70-80% de agua, muchas plantas. Todo eso, como que se lo hubieran chupado y lo hubieran puesto junto con todo el agua del mundo. Bueno, todo el agua del mundo es esa esfera grande que está aquí. Eso es, en comparación con la Tierra, en volumen, lo que hay de agua en el planeta azul. Dice uno, planeta azul, ¿de veras? Pues sí, ¿qué tan poquita agua hay? Bueno, el siguiente cálculo que hicieron es cuánto es lo que queda del agua dulce, el agua que podemos utilizar. Y es la siguiente esfera. Muy pequeña, bueno, más pequeña que la otra todavía. Y del agua esta dulce, ¿cuánta tenemos acceso fácilmente? Es decir, que no hay que hacer locuras de excavaciones y cosas de este tipo. Pues es la bolita chiquita. Eso es el total de agua dulce accesible a la humanidad en este planeta. Y hablando de usos ilógicos de los recursos, ¿cuál creen ustedes que es el cultivo o el sistema en los Estados Unidos que gasta más agua en ese país? No, bueno, toman muchos refrescos, pero no es para tanto. No, es el riego de los céspedes, de los jardines, incluidos los campos de golf, desde luego. Ese es no es un cultivo, pero de cierta manera lo es, que requiere la mayor cantidad de agua y la gente sigue regando estas cosas felizmente, ¿no? Una de las crisis grandes que se nos acerca en esta cuestión ambiental ciertamente es la del agua. Y esto, pues lo seguimos dándole como si tuviéramos el océano Atlántico lleno de agua potable, agua fresca. Y no es el caso. Digo esto porque no tenemos conciencia clara de lo que está pasando en el planeta en el que vivimos. No lo conocemos adecuadamente. Nadie nos enseña en las escuelas, ni en las universidades tampoco, excepto a grupos selectos de biólogos o de ingenieros hidráulicos quizá, o cosas de este tipo. Tenemos realmente una desconexión fenomenal con la naturaleza y con la naturaleza que permite la vida en este planeta, ¿no? Este es un ejemplo que me parece particularmente claro para hacer vernos que estamos haciendo un montón de cosas muy mal hechas. No puede ser. Perdón, piqué algo que me mandó hasta el final. Wow. Bueno, están viendo en reversa lo que les voy a decir. Bueno, y hay esta cuestión de que estos problemas se pueden arreglar, caray, podemos desalinizar el agua del mar para 8.500 personas, 8.500 millones de personas. Francamente, no sé, ¿no? ¿Qué hacemos con toda la sal que se produce? Particularmente con el problema de
salud que genera la sal en exceso. Degradar esos servicios ecosistémicos, esas cosas esos regalos, voy a llamarle, de la naturaleza, tiene efectos particularmente severos en la gente más vulnerable, en la gente más pobre, en la gente más marginada, ¿no? Que son los que sufren más porque tienen menos medios para poder amortiguar ciertas cuestiones, y esto creo que es verdaderamente uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, la inequidad social enorme. No nada más inequidad económica, que desde luego es importante, pero inequidad en el acceso a la energía, inequidad en el acceso al agua, inequidad en un montón de otras cosas, ¿no? Mientras una porción de, no sé, yo diría de 1.500 a 2.000 millones de personas vivimos, porque nosotros estamos en ese grupo razonablemente bien, algunos extremadamente bien, el resto está con problemas severos, y esta es otra cosa que no captamos. No vemos más allá de nuestra colonia, de nuestra ciudad o de nuestro país, pero el problema es un problema planetario, y en el planeta hay 8.500 millones de personas, no nada más los 135 millones que somos en México. Y la gente dice, no, la tecnología nos va a ayudar a sacar estas cosas bien, pero ¿para quién? ¿Para esta gente? Seguramente que no. No hay manera de que eso ocurra. Esta es la historia de cómo se desarrolló la vida en el planeta. La vida, sí, la naturaleza. Nuestro planeta era un bloque de material ígneo que estaba dándole vueltas alrededor del Sol por varios miles de millones de años. Hace 4.500 millones de años empezó a haber vida, primero con organismos unicelulares y después a llegar a tener hasta ahora, y lo que ven ustedes aquí a la izquierda es cuando el presente, hasta que aparece también nuestra especie, que es cuando hay la mayor cantidad de especies en este planeta. Estamos coincidiendo con la mayor riqueza biológica y sin embargo no la valoramos, no tenemos manera de entender esto. Y cada una de las líneas amarillas, de los triángulos amarillos que hay ahí, han sido extinciones, fuertes extinciones. La última gran extinción que hubo fue cuando en lo que ahora es Yucatán, que estaba sumergido en el agua, no había emergido todavía, que es lo que Yucatán hizo, cayó un asteroide, Chicxulub, sí han oído el nombre probablemente, y eso causó la pérdida, la muerte, la desaparición del grupo más importante que había en ese tiempo, que eran los dinosaurios. Esa desaparición de los dinosaurios creó nichos por los cuales los mamíferos pudimos surgir. Esto pasó hace 65 millones de años. No se hizo en 500 años o en 1000 años. 65 millones de años antes. Y todo ese ha sido el proceso por el cual los mamíferos, los vertebrados mayores, hemos podido desarrollarnos y llegar a donde estamos. Estoy explicando algo que me manda al final de mi cosa y 1000 perdones. Uno de los problemas que tengo es que me estoy quedando medio ciego ya. ¿Cómo hago para ir al principio? Es que la tecla que me manda al final está pegadita a la del avance. Eso es. Qué amable. Gracias. Más, ya que está en esto, más. No se preocupe. Ya, por ahí estamos bien. Muy bien. Qué bárbaro. 1000 perdones por estas tonterías. Bueno, ¿qué es lo que ha determinado el factor más importante de pérdida de esa naturaleza, de esos ecosistemas? ¿Cuál ha sido? Producir alimentos.
Y no tengo nada contra la agricultura, al contrario, tengo muchas cosas lindas que decir de la agricultura, pero era imposible plantar maíz debajo de una selva, o plantar trigo debajo de un bosque, o plantar lo que quieran debajo del sistema natural en el que estaba. Había que quitarlo para poder tener esto y tener áreas de cultivo. Eso no significaba nada hasta hace, no sé, 200 años probablemente. Pero con el crecimiento de población y con la demanda por alimentos y por otras cosas, este proceso se ha ido intensificando de una manera realmente terrible. Estos eran los bosques intocados hace 8,000 años. Hay una gran cantidad de datos que permiten hacer un mapa tan detallado como esto para el mundo. Esto es lo que queda ahora. Se dan cuenta de la enorme pérdida que hemos tenido de ecosistemas naturales debido a que tenemos que alimentarlos, pero también debido a que la forma como estamos produciendo esos alimentos y las tecnologías que hay para ello han sido realmente muy destructivas. ¿Por qué es importante la biodiversidad en México? Bueno, pues por el hecho de donde está localizado entre el trópico de Cáncer y el Ecuador, por la forma que tiene. La forma tiene mucha importancia en esto porque permite cambios latitudinales, altitudinales muy importantes. Tenemos 3 mares en México, cosa que ningún país tiene. Hay países que tienen 2 mares, por ejemplo, no están en el Océano Pacífico, en el Atlántico, pero nosotros tenemos un mar propio, nuestro, que es, gracias, y esa es una riqueza gigantesca, si la sabemos manejar bien, desde luego. Pero el otro punto muy importante es que la diversidad biológica, que es resultado de la diversidad ecológica, de la topografía de los suelos, etcétera, en el planeta, permite el desarrollo de muchas culturas. Entre más rica es esa diversidad, más culturas se generan. Y yo les pido, si no me creen mucho, que vayan a casa y vean dónde están las zonas de mayor diversidad biológica en el planeta y van a coincidir con las zonas de mayor diversidad cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que esa riqueza de la naturaleza permite que muchos grupos en muchas áreas puedan desarrollarse por su cuenta, desarrollar gastronomías por su cuenta, desarrollar cultivos, desarrollar una serie de cosas que en lugares con mucha menor biodiversidad pues no es tan fácil hacerlo. Zonas áridas o semiáridas que no son particularmente reconocidas por muchas culturas. Y eso ha generado dos cosas muy importantes, obviamente están muy ligadas. Uno, la invención de la agricultura en el continente americano. No había agricultura en el continente americano. Nuestros antepasados llegaron al continente americano hace unos 40,000 años, 50,000 años, cruzaron el estrecho de Bering y empezaron a bajar para llegar hasta el sur de América del Sur. Y en ese proceso pues ha habido toda una serie de cambios, pero también se encontraron en algunas zonas, muy claramente en Mesoamérica, zonas de enorme diversidad biológica que permitieron el desarrollo de una agricultura y de muchas plantas cultivadas. México, aparte de ser megadiverso con las plantas silvestres o los animales silvestres, es uno de los centros mundiales de producción de plantas cultivadas, originales de México, como 45 o 50 plantas cultivadas que sirven de alimento. Y yo les preguntaría, por ejemplo, con el maíz, ¿cuántas variedades nativas de maíz, es decir, propias de México, cultivadas aquí en México, piensan ustedes que cada año, ayer, el año pasado, el año que sigue, se siguen cultivando en México? ¿Cuántas conocen en el mercado?
¿Perdón? Perdón, no le oigo, discúlpeme. Eso es, gracias, eso es una muy buena aproximación al número total de 61 o 62 variedades nativas en este país. Esto no es arqueología, esto es la vida diaria en este país con los grupos que siembran estos grupos de campesinos, temporaleros la mayoría, que siguen sembrando estas variedades porque les dan un gran valor, porque tienen valores nutritivos diferentes. En el supermercado van a encontrar 2, 3 especies o variedades de maíz al máximo, probablemente ni una a veces porque no lo venden en esos supermercados. Aquí hay toda una serie de cuestiones que no me voy a meter, que tienen que ver mucho con la forma que nos alimentamos, que es enormemente importante. Pero el hecho es que tenemos una enorme variedad de estas plantas cultivadas, y todas las plantas cultivadas, todos los animales domesticados surgen de especies o animales silvestres. No había vacas antes de que la humanidad estuviera rondando por todos lados. Se seleccionaron las reses, lo mismo los caballos, lo mismo las mulas, pero lo mismo las plantas que vienen de parientes silvestres que están en la región. Y México tiene una enorme cantidad de parientes silvestres de todas las plantas que tenemos aquí. Eso significa un banco de diversidad genética natural nuestro que no estamos conociendo adecuadamente. Conavio había estado haciendo esfuerzos para poder tener esto en un estudio bellísimo, que tampoco voy a entrar porque no voy a acabar nunca. Y por lo tanto hay una importancia muy grande, pero el hecho muy importante es que ese proceso de evolución bajo domesticación, que es como se llama el desarrollo de todas esas plantas cultivadas o de animales domesticados, es enormemente importante, y estos campesinos mantienen ese proceso vivo todos los años en México. ¿Y quién les agradece eso? No me meto por ese camino porque me enoja mucho la manera como se ha tratado a estos grupos. Son alrededor de 20 y tantos millones de campesinos que están produciendo maíz blanco en este país, que con autosuficiencia, y que pudieran ser aún mucho más autosuficientes si hubiera unas pequeñas ayudas técnicas que no se les da a estas gentes. Ahí hay todo un campo para meterse, que no lo hago porque si no, no van a salir ustedes de aquí hoy. Estos son todas las selvas que había en México. Selvas quiere decir selvas altas como las de Chiapas o Tabasco. En algunas ya no hay selvas en Tabasco. Las selvas secas del Pacífico, que tiran las hojas en la época seca y se ven muy grisáceos, pero después reverdecen a la primera lluvia. Todas las selvas de México eran esto. Esto es lo que hay ahora. Y si no se fijaron mucho, quiero que se fijen en, si puedo, no puedo, en lo que había en Veracruz. Veracruz era el tercer estado más biodiverso de México. El primero es Oaxaca, el segundo es Chiapas y el tercero era Veracruz. Era Veracruz, ya no tiene esas selvas. Todo lo que se ve verde son praderas con vacas, ¿no? Y hemos perdido enormes extensiones de selva en México. Y esas selvas, esto es un estudio que hicimos en Conavio, las barras indican la cantidad de selva que hay. La parte verde clara es la cantidad de selva protegida, conservada todavía en buen estado, y la otra son trozos de acahuales, selvas secundarias, etcétera, que existen. Pueden ver ustedes entonces que realmente las selvas bien conservadas de México son unas cuantas, y lo que había de selva está siendo muy impactado ahora.
por mucho que diga el presidente que en México no hay selvas. Esto que tienen aquí enfrente es la fauna que existía en México. Y no son dibujos de Walt Disney. Estos son reproducciones de cada uno de los animales que existieron. Si ven el mapa allá a la derecha del mapa de México, esas son las localidades de donde han sido encontrados estos animales. O sea, no es invención, o me imagino que no, fueron lugares precisos donde estuvieron. Y toda esa fauna desapareció cuando la entrada de la gente, porque era la carne que podían tener. Y bueno, pues el crecimiento de la población hizo que muchas de esas especies y el cambio también en algunos de los sistemas desaparecieran. Pero teníamos tigres, sables con colmillos de sable, etcétera. Nos quedan muchos remedos o muchas progenies de estos, como el jaguar, los pumas, etcétera, linces, pero toda esta fauna prácticamente ha desaparecido. ¿Qué pasa? Ya se los dije, cuando se pierden los ecosistemas y además se fragmentan. El resultado, y por aquí viene la cuestión de salud, son pandemias. Y esto, hay mucha información también que no les puedo pasar ahora, de gente que en México está empezando a hacer estudios y a ver cómo están la salud de los ecosistemas para saber qué tal potencial hay de la emergencia de pandemias por la destrucción de los bosques y las selvas mexicanas. Eso también se cortó con Conavio, con lo que ha pasado. Esto ha pasado en la tierra, pero como ahí dice, usando una canción, creo que era un mambo o un cha-cha-cha, no me acuerdo, la vida es más sabrosa en el mar. Pues no lo es, porque hay fenómenos ya de blanqueo de los corales, porque el agua está siendo cada vez más ácida por la caída de CO2 y por todo esto se acidifica y eso acaba con los corales, los blanquea. O por la pesca, que está es la foto allá a la derecha, que es el resultado de las redes de arrastre, que es como si ustedes tuvieran una carpeta abajo y jalaran todo lo que hay en el piso del mar. Eso ocurre en el Golfo de California, desafortunadamente, con bastante frecuencia, pero es en muchas partes del mar. Bueno, la otra cosa que está afectando a los mares es la cantidad de plásticos que se producen y que usamos. Otra vez digo usamos porque dense cuenta que nadie vendería tanto plástico si no lo usáramos. Son verdaderamente, ahí están los datos de millones de toneladas de plástico que se están produciendo. ¿Y qué pasa con el plástico? Algunos son probablemente reciclables, pero la mayoría no lo es reciclable. ¿Qué pasa? El plástico es un polímero, y polímero quiere decir es la unión de un montón de moléculas, muchos de ellos provenientes de productos petrolíferos. Se empieza a destruir el plástico en cachos grandes, luego en cachos más chiquitos y en cachos más chiquitos, pero la molécula se queda. Y esas moléculas están entrando por todos lados. Esos círculos que ven ahí son enormes islas de plástico grande, no de plástico pequeño que se va a las profundidades. ¿Y cómo se ven esas islas? Así. No, si uno no fuera tan pesado podría caminar por encima de estas cosas, ¿no? Y ya hay en muchos peces, perdón, no los quiero alarmar, pero ya hay trazas de plástico en sus tejidos y esos son los peces que comemos. Y se sigue produciendo enormes cantidades de plástico.
productores en mayor cantidad de plásticos están en el sureste de Asia, que son los recicladores. No porque los produzcan, sino porque ahí los reciclan, llegan a los ríos y los ríos mandan esto al mar. Si yo quisiera saber qué pasa si yo le quito la biodiversidad a un país, ¿qué le pasa? Bueno, primero debería yo decir, necesito hacer un experimento en que en un pedazo grande de ese país o en más espacio, la mitad le quito la diversidad biológica y al resto se la dejo. Se la dejo bastante bien. ¿Qué resultados quedan? Bueno, ese experimento que suena imposible de hacer, ya se hizo. Y se hizo en una isla muy grande. No es una isla chiquita, es una isla razonablemente grande, que es la isla Dominicana, o la Hispaniola, como le llamaban los españoles. La mitad de esa isla es la República Dominicana, que es la parte verde, y la otra mitad es Haití. Y lo que ha pasado en Haití es brutal. Rápidamente les diré, Haití fue el primer país en América que se independizó en 1805. Estaban colonizados por los franceses no quisieron hacer una guerra de independencia, dijeron no, nosotros nos salimos, pero ustedes nos van a indemnizar por el tiempo que hemos estado aquí, lo que les hemos dado, cosa que era obviamente un cinismo brutal. Y ellos tuvieron que pagar porque estaban forzados por derecho internacional a hacerlo, y lo único que tenían para pagar eran los bosques y las selvas. ¿Por qué? Porque era la madera que podían vender y que con esa podían pagar esa deuda, entre comillas. Y entre eso y entre que la población tan depauperada sigue teniendo que usar leña para cocinar, el 80% de los haitianos usan leña para cocinar. Ahora, pues ha producido una serie de problemas enormes, sociales, económicos, de disrupción social total. ¿Cuándo han oído de un dominicano que esté haciendo cola en la frontera en Tijuana o en Ciudad Juárez para entrar a los Estados Unidos? ¿Cuántos haitianos han oído o han oído de ellos que están haciendo cola desesperados para poder tener un lugar para vivir adecuadamente? Ese es el resultado de desaparecer la diversidad biológica en un país. Y esto lo he dicho miles de veces, pero no nos damos cuenta de esas cosas, no se entienden, no se incorporan al raciocinio humano para decir, híjole, aguas, esto es algo que tenemos que proteger y manejar adecuadamente. La cuestión es que si no tenemos conocimiento de las cosas, no las podemos ni manejar, ni cuidar, ni mejorar, ni nada, ¿no? No hay forma. Y afortunadamente en México hemos tenido un organismo que ha hecho esto, que es Conavio. Conavio se fundó hace 31 años con el único propósito de generar la mejor información científica para el manejo y el cuidado y la restauración de nuestra naturaleza, de los ecosistemas, de todo. Y tiene el corazón de toda la información es una base de datos que ahí apenas pueden ver, que tiene casi 42 millones de especímenes bien identificados y totalmente georreferenciados, de tal manera sabemos que de dónde vienen, en qué clima estaban, en qué suelo están, etcétera, ¿no? No hay un país megadiverso, desde luego, por lo comparable a México en tamaño y en economía, que tenga una información tan grande sobre sus recursos naturales. Porque esto es lo que nos permite hacer las cosas bien o conservar bien. Debo decirles que varias de las herramientas que se han generado en Conavio fueron puestas a disposición de la presente administración, por ejemplo, para Sembrando Vida, para que supieran dónde eran los mejores sitios para restaurar, cuáles eran las mejores especies y cómo evitar que la gente hiciera trampa tirando selva para que le dieran el dinero para hacerlo.
Duró 2 meses el que lo tuvieran en las manos para darse cuenta que eso simplemente los iba a arruinar. No lo usaron. Y lo mismo tenemos una ley, se generó una ley con los datos de Conavio que prohíbe que haya desarrollo agrícola en las zonas prioritarias de conservación del país. Tampoco funciona muy bien. Tenemos elementos para que esto ocurra y los podemos usar ahora para restaurar muchas cosas en el país. Esto es una muestra eso que ven, montones de puntitos de colores, son las localizaciones de los especímenes que tenemos en la base de datos y pueden saberlo, cada color corresponde a un grupo, aves o reptiles o mamíferos o orquídeas o magueyes, etcétera, ¿no? Y tenemos una información realmente fenomenalmente importante. Y con ella nos podemos dar cuenta de cómo está la salud de los ecosistemas en México. Este es un medidor de esa salud. El grado de salud está acá en el eje vertical. Los muy buenos estados están de este lado. No sé si los alcanzan a ver o leer, pero muchos de ellos son estados del norte. En parte porque no tienen tanta población, pero en parte también porque han usado una forma de protección que les da dinero y que se echó a andar en los tiempos de la primera Semarnap, que formó Julia Carabias, de unidades de manejo ambiental, que quiere decir que la gente puede tener dinero por el manejo de su área y si lo mantiene como tal, se le renueva el permiso, por ejemplo, para caza cinegética. Cada borrego cimarrón en el norte de Baja California, en el norte de Sonora y esto, se venden los permisos que van a dar a los ejidatarios por $250,000. ¿Qué tal? Y eso no se puede hacer en todos lados, no tenemos las condiciones que se hagan por todos lados, pero hay ideas muy claras de cómo podemos hacer que la conservación de esos ecosistemas por la gente que vive en ellos les rinda dinero para poder vivir, ¿no? Y esto es una de mis críticas más fuertes al famoso Tren Maya, porque esa cantidad de dinero, que no sé cuál va a ser al final, se usara para generar empresas comunitarias de la gente que está ahí, por la cual ellos pudieran vivir de esto y pudieran decidir su vida haciéndolo bien, porque son muy capaces, se está usando para otra cosa, ¿no? También tenemos los mapas de cuáles son las áreas importantes de conservación, cuáles son las importantes de restauración y también para el sistema marino. Lo que sí no nos damos cuenta es que no podemos cambiar las leyes físicas, biológicas, químicas que rigen a este planeta. Todavía no hay nadie que haya en el planeta cambiado la ley de la gravedad, por ejemplo, las leyes de la termodinámica o las leyes de la evolución. Pero lo que ha ocurrido en todo el planeta y como reflejo en México es no tomar en cuenta estas cosas, sino ir a la máxima producción de bienes, que significa la máxima producción de dinero para las gentes que trabajan en diferentes formas de hacerlo, desde el petróleo hasta muchas otras cosas más. Lo que tenemos que hacer tiene que ser un examen muy claro de si esas estructuras financieras y reguladoras del comercio del mundo realmente no deben cambiar, pero eso no va a venir si no es con la acción social de todas las gentes en todos los planetas para que esto ocurra. Y no es fácil hacer eso, pero es la única manera, porque los intereses económicos son tan fuertes que prácticamente manejan los países, y los países son los que toman las decisiones. Y tiene que ser una cosa que tiene que ocurrir en cada país para que haya esos cambios. Y cosas que no tenemos incorporados a nuestra cultura, como el hecho de que somos producto del proceso de evolución.
Somos una especie mamífero, vertebrado, más de los que hay aquí, y tenemos que convivir con el resto de ellas. Esto no está en la cabeza de nadie. Nadie nos enseña esto en ningún lugar. Porque esto marca una diferencia en cuanto a la relación que tenemos nosotros con la naturaleza en la que estamos viviendo. De otra manera, pues la vemos como un bien que hay que aprovechar lo más posible, y también no tomamos en cuenta el bienestar de las generaciones por venir. ¿Quién nos enseña que tenemos una responsabilidad ética sobre las generaciones que vienen en el futuro? Nadie. En ningún lugar. Y estas cosas realmente juegan un papel muy importante en cambiar el comportamiento de la gente. Y lo que ha pasado es una enorme desigualdad. Los colores rojos son los países más desiguales, con el índice de Gini, que da ideas de la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Y pueden ver ustedes que pues la zona tropical está llena de esos colores fuertes rojos, incluido México, obviamente, que es uno de los países con el índice de Gini más altos. Hay que tomar una serie de decisiones personales para esto y sociales, porque que cada persona en su ser individual esté convencido de que va a pasar esto, pero no lo comunica y no lo hace en contacto con otras gentes de la sociedad, no sirve de mucho, ¿no? Esto es algo que tiene que hacerse en la familia, en el grupo de amigos, en la zona en donde vive uno, en la ciudad donde vive uno, en el país donde vive uno, para que haya esos cambios realmente. Y sin duda alguna, es el reto más importante que nuestra especie ha tenido desde que existe en este planeta. Esta generación de la que somos parte, algunos ya de salida, como yo, otros que están empezando, tenemos la responsabilidad de hacer lo que se tiene que hacer, que es cambiar nuestros modos de vida. Y eso no quiere decir irse a vivir a las cuevas, quiere decir usar y requerir las cosas que realmente son importantes y no las que son simplemente superfluas o de lujo. Y esto es otra cosa en la que no estamos, no solamente no estamos educados, sino toda la educación que hay en el entorno es compre más, ¿no? El consumismo que se está generando en todas partes, México no celebra, ¿no? Yo creo que hay dos tareas. Yo creo que la más importante, en mi opinión, es hacerse de la información que está. Este tipo de información está plena en todos los sitios, con honorabilidad y con objetividad, que puede uno entrar por internet. Y convencernos de si eso es lo que está pasando, nos convence de que chispa, sí, hay que cambiar, hay que hacerlo, hay que cambiar. Y hay que influir en que este cambio ocurra para que realmente haya cambios. Pero la segunda cosa muy importante es esto, es la socialización de ese conocimiento para exigir a las autoridades de todos los niveles que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Y específicamente en la parte de diversidad biológica de México tenemos la información, la gente capacitada, los grupos de investigadores para poder hacerlo. Y no está ocurriendo porque no hay el interés para que estas cosas ocurran. Pues no lo va a haber hasta que no haya un movimiento social. Les puedo dar ejemplos de cuando una ONG dedicada a la conservación de manglares, con los datos de Conavio, ha logrado denunciar a un alcalde que tiró como 25 hectáreas de manglar en Tamaulipas, lo llevaron a la Suprema Corte, con los datos de Conavio se comprobó que era el caso, y el alcalde tuvo el fallo de la Suprema Corte obligándolo a reponer esas 25 hectáreas de manglares. Se puede hacer. Y por otro lado está habiendo un cambio muy importante
en el sector jurídico de más y más jueces capacitados desde el punto de vista ambiental para que puedan realmente atender estas cosas y dar los fallos y los juicios adecuados. Esto es un cambio muy fuerte que se está dando en la Suprema Corte ahora. Lo que sí me queda claro es que en este caso de la cuestión que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, pero en cualquier otro, en educación, en seguridad, en salud, si no hay una sociedad con información honestamente adquirida, honestamente explicada, pero exigente de que se cumpla, no cumplimos, no vamos a poder cambiar. Nadie va a venir a arreglarnos estos problemas, nadie. Nadie, ya no digamos de otro planeta, en nuestro planeta mismo, si no lo hacemos para nosotros. Creo que esto es para mí uno de los resultados que habría que llegar. Por último, les quiero hacer un pequeño examen de la vista y del cerebro, como dice ahí. El examen de la vista es que ustedes ven ahí nada más un solo planeta Tierra. Y es una foto que sacaron los primeros astronautas cuando salieron de la atmósfera. Es una foto muy linda, y no hay nada más. Bueno, ya ahorita, con las inequidades que tenemos, con los problemas que tenemos de acceso a montones de cosas, pero también con la afluencia económica que hay en muchos lugares, esos consumos que estamos teniendo y la producción de residuos por esos consumos ya significan que estamos sobrepasados medio planeta de la capacidad del planeta para poder producir esas cosas y absorberlas. Si quisiéramos en este momento que la población de México tuviera el estándar de vida, el American Way of Life, como se dice, o Inglaterra o Francia, no me importa, ¿no? Uso Estados Unidos porque está encima de nosotros. Necesitaríamos 3 planetas Tierra. Y si esto lo quisiéramos hacer dentro de 50 años a los niveles de consumo que hoy tenemos con la población que va a haber en el 2050, que van a ser como 9.500 millones, vamos a necesitar 4 planetas. Y si quisiéramos que en ese entonces todos tuviéramos los estándares de vida de un país desarrollado como Estados Unidos, pues no hay de dónde sacamos más de un planeta. No hay forma. Yo creo que esto pues es algo que nos tiene que hacer pensar a todos de cómo lograrlo, ¿no? Y cambiar de paradigma de que la forma de presumir el logro y las cosas sea con la acumulación de bienes, más coches, más casas, más corbatas, más trajes, en vez de realmente ir a los valores más, voy a llamarlos espirituales, si quieren, de la amistad familiar, de la amistad con los amigos con los que tenemos de ese entorno, de una visión muy diferente de lo que debe ser el propósito de vida de cada uno de nosotros en este planeta. Y yo creo que ese es un cambio muy importante que hay que dar. Y desde luego tenemos, y esto es una responsabilidad que tenemos quienes trabajamos con estas cosas, de hacer mucho más eficaz esta transmisión de los datos que hay. Por eso yo me he vuelto evangelista de este tema, dando conferencias por todos lados. No soy el único, afortunadamente hay varios, pero estamos llegándole a grupos pequeños, no importa que incluso estén siendo vistos a distancia, otra innovación tecnológica muy importante. Lo que tenemos que hacer de veras para que haya un cambio es enterarnos de qué está pasando y tener la responsabilidad moral y ética de si con esas cosas voy a cambiar de manera de hacer las cosas o no. Y esto es una responsabilidad ética de cada uno de nosotros, cosa que tampoco aprendemos en ningún lado. Gracias.